cada feriado resurge, reaviva la esperanza de quienes conforman la industria del turismo en el Ecuador. Hoteleros, operadores turísticos, propietarios de restaurantes y demás que realizan esta noble actividad se ven muy entusiastas, pero ¿hasta dónde y cuál es el verdadero impacto que tiene cada feriado en este sector? ¿Lo promueve, le favorece, lo fortalece o no? Es lo que le vamos a preguntar a nuestro invitado de esta mañana, el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador. Holbach, qué gusto que nos acompañe esta mañana. Buenos días y bienvenido. Se habla mucho de la crisis en el Ecuador, de la crisis económica. ¿Qué impacto tiene y hasta dónde esta verdaderamente golpea también al sector del turismo en el país? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, la crisis ha impactado en un país que tenemos el 2018 un crecimiento más o menos de 1%. Y podríamos ver una curva de aprendizaje en este feriado bancario, en este feriado turístico que se ha hecho el año pasado. Por ejemplo, el 38% viajó el 1 de mayo, ocupación hotelera. Hoy día se cree que vayamos a tener un 38% nomás de ocupación hotelera a nivel nacional. Para el 24 de mayo se cree lo mismo. El 24 en Navidad, 24% de ocupación hotelera. Un 10 de agosto del año pasado, 52%. Carnaval arranca con un 45%. Ya tenemos unas estadísticas de un año. Yo creo que es momento de sentarse y ver cuál ha sido la problemática, qué ha pasado. ¿Y cuál es la visión o el diagnóstico? Ya, ahí voy. ¿Funcionó el calendario? Sí, funcionó. Pero la situación económica golpea al sector turístico. Hay incentivos para viajar. La gente, ¿qué es lo que dice? El dólar value, mi valor del dólar. Sienten, lo perciben que el dólar es más provechoso, más efectivo afuera que aquí adentro, porque lo sienten y lo perciben que aquí viajamos caro. Cuando existe la crisis, ¿verdad? Eso obliga a que quien ofrece un servicio busque la manera de ser más creativo para de todas maneras captar, en este caso, al turista, ya sea nacional o extranjero. Así es. En ese sentido, ¿de qué manera buscan compensar esa inversión en mejorar sus instalaciones hoteleras, en tal vez ofrecer un menú más completo para las personas que quieren degustar de nuestra deliciosa gastronomía y no morir en medio de esta situación tan dura y tan difícil que nos ha tocado enfrentar a los ecuatorianos? Bueno, Luisa, el empresario, creo que todos los empresarios en todas las actividades tenemos que ser magos, porque nuestros costos operativos y en el sector turístico son altos, pero la ocupación hotelera ha disminuido. Y ha disminuido, ¿por qué? Justamente por la falta de liquidez, por el tema económico. Entonces, nosotros podemos decir de repente un feriado, estamos aquí 24-30% de ocupación hotelera, cuando dicen, ¿por qué en otros países marcas de hoteles tienen precios más económicos que los nuestros? Sí, tienen costos operativos altos, pero tienen una ocupación de repente del 90%. ¿Cuál es la solución o lo que ustedes proponen o plantean desde la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador para de alguna manera compensar lo que está pasando? Bueno, nosotros hemos pedido el control de la informalidad. Ya. Las plataformas Airbnb, que no pagan nada, en cambio nosotros pagamos todo. Se ha pedido más a las autoridades que puedan coordinar más con nosotros. Eso también, incentivos, no solamente para la inversión extranjera nueva, sino para los que ya hemos estado aquí varios años. ¿Qué incentivos hay? De repente, cero IVA en sector hotelero formal, o sea, que llegue el turista nacional y extranjero, una manera de incentivar que viajes y no te cobremos IVA. Ahora, mito o realidad, ¿hasta dónde, verdad, al turista extranjero, al asiático, al europeo, al estadounidense, le resulta mucho más económico y más fácil recorrer el país que al propio coterráneo nuestro, que al turista ecuatoriano? No, no creo. Yo creo que más bien tenemos que pensar en todos, en el extranjero y en el nacional, ¿ya? Y comenzar a apuntar y a promocionar el país también en el exterior. Eso es un tema que no se está haciendo. En este momento tenemos más o menos 1,5 millones de turistas. ¿Y eso funciona si se lo hace apropiadamente? Por supuesto. Por ejemplo, yo cogería
sabemos que mi mejor cliente, hablemoslo así, mi mejor cliente es norteamericano, que entran 340.000 norteamericanos, que deja 600 millones de dólares al país. Ok, el poco recurso que tengo para promocionar, apunto a ese país, porque en este momento el número 1 está Venezuela, número 2 Norteamérica, Colombia, Perú, España. ¿Hasta dónde otro factor, que no sé, pregunto si de una u otra manera también afecta o impacta seguridad, al sumado al tema de la crisis económica, el tema de la inseguridad? Así es. ¿También afecta al sector del turismo? 100% afecta, y con mucha pena tengo que decir, justamente hace unos días, 5 días, a unos turistas japoneses, tailandeses, fueron asaltados en el cerro, heridos, tenían sus pasajes para Galápagos, cerraron todo y se regresaron al país. El protocolo de la policía funcionó al 100% porque son muy bien atendidos, tienen patrulleros, los asisten, pero no querían saber nada, se querían regresar del país. Entonces este es un trabajo que hemos hablado con la policía los detiene al sospechoso, al ladrón, pero luego está en la calle. Entonces es un trabajo sin fin que nunca termina. Entonces eso también es un problema, porque eso nos detiene. No es que estos temas no pasen en otros países, pero siempre hay que minimizar los riesgos, porque un turista que pase algo grave afecta a niveles internacionales. Tiene un efecto multiplicador y le dicen, hey, no vayas para allá porque no te pueden vayas asaltar o porque no, y crece en el problema. O sea, lo magnifica. Vas, llegas y te mataron. O sea, no, y no es así. Ahora, otro punto, porque que tenía algunos temas. En el caso del turismo interno, del turismo nuestro, ¿qué tipo de campañas se realizan o se fomentan en el país a efectos de poder tener un turismo responsable por parte del turista ecuatoriano? ¿Por qué pregunto esto? Porque vamos a suponer, viene la temporada de playa, entonces vienen pues los dirigentes del tema del turismo y dicen, vengan, visiten nuestras playas, pero ¿qué ocurre? Indistintamente de cualquiera de las provincias del litoral ecuatoriano, que ofrecen al turista sus playas, su rica gastronomía, pero va el turista nuestro, ¿verdad? Y llega a la playa con ollas, sartenes, tarrinas, fundas plásticas, a hacer sus necesidades biológicas en el mar, y resulta que al otro día tú ves la playa y dice uno, ¿qué pasó aquí? Por el amor de Dios. O sea, por un lado se pide fomentar el turismo, vengan, visiten nuestros lugares, nuestras zonas turísticas, nuestras hermosas playas, pero por otro lado, si bien el turista va a dejar el dinero porque se tiene que hospedar en un hotel, porque va a un restaurante, pero por otro lado no cuida pues el atractivo turístico nuestro. A ver, Luisa, ahí pasa algo que de repente los datos nuestros no concuerdan, porque me dicen, ¿cómo estuvo el turismo en tal feriado? Le digo, de repente estuvo al 60%, oye, pero yo he visto las playas repletas, no había... Efectivamente, ese es un turista que va y regresa, nada más. Se está trabajando, pero ahí falta la coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Y es lo que yo he dicho. ¿Y ustedes han tenido acercamientos en ese sentido, o sea, para hacer campaña, apertura para sanciones? Hay, acercamiento hay, todo eso hay. ¿Qué está fallando entonces? Falta sustentable y sostenible, esas palabras, y trabajo en equipo. Lo es que decir, falta que no sea flor de un día, es decir, hoy hacemos la campaña para este feriado y después nos olvidamos. Sí, yo creo que hay que ponerles a veces a alcaldes, no en la ciudad de Guayaquil, pero a otros alcaldes fuera de Guayaquil, hay que ponerles una cámara, porque cuando hay una cámara trabajan. Se van las cámaras, se van los periodistas, ya no trabajan. Bueno, esperemos que ahora estos electos recientemente pues funcionen al 100% nuevos, todo el tiempo. Así es, y yo creo que hay que pensar siempre a largo plazo, tener una hoja de ruta, tener una planificación que muchas veces no la veo, y como usted dice, vengan a la playa, pero ellos no saben ni cuántas personas, cuánto es la densidad, cuántas buses pueden llegar, cuánta gente pueden llegar. Ok. Otro detalle importantísimo es el hecho, Holbach, en cuanto al tema, pues ya hemos hablado de la inseguridad, hemos hablado de la crisis económica, hemos hablado de la importancia de hacer un turismo responsable. Cuando el Ejecutivo decreta de manera sorpresiva un feriado de un día, le dicen, hoy es feriado, como recientemente en el caso del Día del Trabajador. ¿Qué repercusión tiene eso? ¿Va a fomentar, va a fortalecer, ayuda al turismo? O como decían los empresarios, sobre todo en la empresa privada, un país que está en crisis, ¿cómo entender que deje de trabajar un día ordinario? Porque sí. ¿Cuál es su visión?
No la entendemos, no la entendemos porque primero necesitamos trabajo, necesitamos trabajar. Todo siempre se ha dicho, tenemos que ser planificados, se ha pedido cuentas claras, camino claro, transparente, y que tú de la noche a la mañana, ya tengo yo un calendario, el día de hoy era el feriado, claro. Y de repente me dices, va a ser el 1 de mayo, después me dices, va a ser hasta el mediodía, después me dices, va a ser el día completo, y si quieres trabajar, paga tú. O sea, oye, ¿qué estamos viviendo? Esto no es cuestión de que de la noche a la mañana 2 personas. Estamos hablando que somos 17, más o menos 17 millones de ecuatorianos. Entonces, tú no puedes cambiar de la noche. Esto fue un desastre. Si usted me pregunta así, con una palabra, un desastre. Esto no podía ser. O sea, esto no ayuda al fomento del turismo. No, no ayuda, y esperemos. El último feriado dinamizó 44 millones. El último feriado. ¿Cuánto se proyecta que sea este? Yo calculo que puede ser lo mismo o menos, pero es que nosotros no manejamos esas cifras, las recibimos las cifras, pero por eso yo decía, hay que coger y ahora sentarse con la curva de aprendizaje del año pasado, el 2018, bueno, ¿cuánto me generó el 1 de mayo? 38% de ocupación hotelera. Significa más bien, elimino ese feriado, lo dejo porque sabemos que el 1 de mayo los trabajadores y con justo derecho salen a desfilar, sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ese día van a salir, así que olvidemos de ese día. Gracias por habernos acompañado. No, está bien, porque es importante decir las cosas. Es que hay que ser transparente. Que las autoridades pertinentes escuchen, ¿verdad? Y puedan, de la mano con los representantes, en este caso del sector turístico, tomar los correctivos pertinentes. 24% de ocupación. ¿No justificó? No justifica, por Dios, porque la gente respeta y además la gente no viaja en Navidad, que se queda su... Solo viajan aquellos que van a ver a su familia, pero el resto prefiere quedarse en su tierra. Para terminar, yo lo que sugiero es que sentémonos, veamos cifras, estadísticas, ya dejemos un poco de palabras, sino vámonos a los hechos, a los números, a la estadística, al aprendizaje que hemos tenido. Holbach, muchísimas gracias por haber estado aquí presente en esta mañana y bueno, esperemos que lo que usted ha manifestado tenga eco en quienes tienen que precisamente trabajar de la mano con ustedes para, como bien señala, revisar, ver lo que ha pasado en experiencias anteriores y en base a eso ir haciendo los ajustes y correctivos para poder aprovechar mejor un feriado y que de esta manera pues esa industria que no contamina, la industria del turismo, pueda crecer y florecer. Vamos a una brevísima pausa. Ha estado con nosotros Holbach Muñetón, presidente de las cámaras de turismo en el Ecuador, de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del país. Una brevísima pausa y ya regresamos con más en La Noticia Primera Emisión.